Hola, queridos amigos, es un gusto saludarlos, estar por aquí nuevamente. Hoy les hablaré de Las Flores del Tiempo, un poemario del año 2018. He estado abordando algunos textos, algunos libros de mi obra, fundamentalmente ahora en estos últimos tiempos hablé de Poesía de los pájaros pintados del año 2013. Hace apenas unos días hablé de Muelles de la Palabra del año 2015 y hoy hablaré de Las Flores del Tiempo, un libro publicado en el año 2018, específicamente en febrero del año 2018, el 20 de febrero del año 2018, vio la luz Las Flores del Tiempo. Como he hecho con los poemarios anteriores, lo primero que hago es hablar un poco de la imagen de portada y la ilustración de portada. ¿Por qué elegí la ilustración que tiene el libro? En el caso de Las Flores del Tiempo, ustedes verán que está ilustrado por una pintura de Vincent van Gogh, los 12 girasoles de Vincent van Gogh. Elegí esa pintura, bueno, por las flores, los girasoles son flores, y a su vez también en la pintura está el tiempo, en el entendido de que es arte y el arte es inmortal, imperecedero, eterno, así como lo dio John Keats en su oda a una urna griega. Como los amantes tallados en el mármol de la oda a una urna griega, cuyo deseo será eterno, porque eterno es el arte, estos girasoles de Vincent van Gogh también son eternos como una muestra artística. Ahí están, viven y vivirán por siempre. Entonces ahí está el arte, ahí está el tiempo. Entonces me pareció bien ilustrar este poemario cuyo tema principal, entre otros, pero cuyo tema principal es el tiempo con los girasoles de Van Gogh. Leeré algunos fragmentos del prólogo, a diferencia de los poemarios anteriores, cuyos prólogos fueron escritos por mi esposa Priscila Contreras Vergel. Este tiene un prólogo de autor, o sea, un prólogo escrito por mí. Leeré algunos fragmentos y después lo que haré es ir ilustrando el poemario con la lectura de algunos textos. Empezaré leyendo algunos textos también mientras voy leyendo el prólogo, que ilustren de alguna manera lo que digo en el prólogo, y después leeré algunos textos que he seleccionado de la forma más arbitraria. Los he seleccionado porque son significativos para mí, al menos en estos días. Quizá si la selección hubiera sido hace 2 años hubiera sido otro, y si fuera, qué sé yo, en el futuro también los poemas serían otros. Pero bueno, dice el prólogo del autor: este poemario, en cierto sentido, no deja de ser una continuación de los anteriores. Mantiene una gran diversidad temática y también estructural. No obstante, hay una gran cantidad de textos cuyo tema central o secundario es el tiempo, por eso decidí titularlo Las Flores del Tiempo. Leeré un poema donde se ve ese abordaje del tema del tiempo. Se titula El pasado. El pasado no solo es otro tiempo, es otro espacio. A veces llega en un perfume, un falso pretérito, a veces interpretamos en una foto un instante ficticio. El pasado es lo que creo que fue, y eso vive en mi mente, una ficción de fugas voluntarias e involuntarias, una lectura arbitraria y subjetiva. Lo que quiero decir en principio, aparte de lo que dice el prólogo, es que este libro fue escrito a la par con un estudio que yo venía haciendo sobre la poesía de Antonio Machado, que publiqué en julio del año 2019, o sea, un tiempo después, pero lo venía trabajando a la par. Entonces, indudablemente, este libro, Las Flores del Tiempo, está muy influenciado por la poesía de Antonio Machado. A mí me sedujo mucho de la poesía de Antonio Machado
el concepto de pasado apócrifo, de aquel pasado que no necesariamente sucedió como tal, sino que no deja de ser una invención del poeta. En el tiempo, en el rescate del tiempo, están los recuerdos, y los recuerdos son muy arbitrarios porque también está el olvido de por medio, y nada nos dice que las cosas que recordamos sean exactamente así como sucedieron, o sea, sucedieron exactamente así como nosotros las recordamos. Entonces, en ese sentido y consciente de eso, Machado va a llenar esos olvidos, esas fugas, esos vacíos del pasado con una recreación consciente que no necesariamente se condice con lo que sucedió. Bueno, a mí me pareció fantástico eso porque nuestro pasado está hecho de eso, de olvidos, de recuerdos, de arbitrariedades. Entonces, qué terreno maravilloso la poesía para generar otra realidad alternativa a la vivida, similar, sí, a la vivida, pero que vive como en otra dimensión, en una dimensión poética, en una dimensión artística. Entonces, en ese sentido, quería aclararles eso, de cómo se trata de un pasado, cómo se trata del tiempo, pero cómo está influenciado de alguna manera por Machado, cómo está influenciado ese rescate del tiempo, del pasado, por la poesía de Antonio Machado. Eso se ve en muchos de los poemas, y por ende la titulé Las Flores del Tiempo también, y al trabajo sobre Machado lo publiqué Palabra en el Tiempo, que eso es la poesía para Antonio Machado, Palabra en el Tiempo. Quería titularlo con una frase significativa, con un concepto significativo de Machado a ese libro. Entonces lo titulé Palabra en el Tiempo, así como hice con el libro sobre la poesía de Federico García Lorca, que se titula algo así como un misterio, que eso es la poesía para Federico García Lorca, algo así como un misterio. El libro de Machado es anterior al de Lorca, y en el estudio, bueno, abordo la generación del 98 y después específicamente la poesía de Antonio Machado, y lo mismo hago con el de Lorca, abordo la generación del 27 y después la poesía de Federico García Lorca. Ese concepto del pasado apócrifo, de rescatar algunas cosas y de llenar algunos vacíos existentes, sirve de alguna manera como para crear un discurso propio, por supuesto alternativo, poético, que funciona como en otra dimensión, pero que no deja de ser una dimensión particular como la que cada uno tenemos. Eso se ve, yo creo, más claramente en este poema que se titula Patria. Es un gusto mirarte y oírte desde lejos. No hay dolor ni angustia en mi distancia. Parece como si el tiempo y el espacio te hubieran depurado de lo inútil, de lo absurdo, y solo prevaleciera la escasa dignidad de algunos. Me he esforzado en convertirte en lo que no eres, recordando los rostros más amados y tus calles y lugares más felices, donde alguna vez fui fugazmente inmortal. Sigo con el prólogo. Se trata de las flores del ayer, símbolos de la belleza de un tiempo ido, las flores que nacieron en la punta del ovillo, las que se reflejaron junto al niño, los vidrios polvorientos, y también las primaverales, esas de los primeros vuelos. Algunos de los conceptos vertidos en este último párrafo aparecen en poemas como, por ejemplo, La punta del ovillo, como El niño que se mira en vidrios polvorientos y esos primeros vuelos del amor. Inevitablemente en estas flores pretéritas aparecen las de una patria del recuerdo, ya lo vimos recién en ese poema titulado precisamente Patria, donde se mezclan artistas. Está el caso de Carlos Federico Sáenz, en un poema titulado Del mismo barro. Bueno, hay manifestaciones culturales. Amigos, está un poema que se llama Emilio y Gabriel o La libertad de Lund, y hasta figuras históricas. Fundamentalmente ahí está la figura de José Artigas, de José Gervasio Artigas, en un poema que titulé
a Don José, como se titula esa milonga escrita por Rubén Lena y popularizada por los olimareños. Pero también hablo de continuación porque siguen presentes en este poemario algunos temas que a esta altura ya podríamos decir que son recurrentes en mi obra. Un ejemplo sería el tema de la conciencia creadora que reflexiona sobre lo poético, especialmente sobre el tema del lenguaje. Voy a leerles un poema donde el tema del lenguaje está presente, pero más que nada el tema de la función creadora y la herramienta del creador literario, del poeta, es el lenguaje. Se titula El triunfo de la vida. En cada verso nace un mundo distinto, inesperado, oculto, que viene a enriquecer la realidad prosaica, cotidiana. Algunas estrofas son como racimos de deseos, otras como vientos calmos de sueños encabalgados. Cada poema es una vida más, un nuevo mar inundando la muerte, un puente cimentado del cielo, una flor blanca en medio de la noche. Las referencias al mundo literario, sin pretender ocultar las influencias en el estilo de diferentes autores, movimientos o escuelas, también forman parte de este ramillete lírico. Salvo en los poemas titulados Bogotá, textos sobrevivientes de un poemario perdido escrito durante la estancia breve en esa ciudad, las demás creaciones tienen por lo general un tono optimista y luminoso. Entre septiembre y diciembre del año 2015 yo viví en la ciudad de Bogotá unos meses, una ciudad que me gusta mucho, pero que también me afecta en ciertos aspectos existenciales. Ese poemario de tono existencial titulado, se iba a titular Bogotá, lo perdí. Lo perdí en una oportunidad que me robaron un portátil y estaba ahí el grueso del poemario. Yo tenía algunos poemas aparte que son los que se salvaron y son los que forman parte de Las Flores del Tiempo. Unos 4 o 5 poemas titulados Bogotá 1, Bogotá 2, Bogotá 3, Bogotá 4, o sea, así sucesivamente. Pero no tienen ese tono luminoso que caracteriza a este poemario y que va a caracterizar fundamentalmente el poemario siguiente de Cuerpo Vivo que va cantando. Para que tengan un acercamiento al tono de esos poemas bogotanos, leeré Bogotá 1. La vereda es fría, cuesta respirar. La gente se mueve como si fueran hormigas, mientras las veloces cajas metálicas atraviesan una avenida sin sueños. Bien, comenzaré leyendo el poema que abre el poemario. Se titula La Madeja. En la punta del ovillo estaba el llanto, dormido, agazapado en las tinieblas del todo. En ese lío a disiparse por calles grises y ríos negros se escondía el primer acorde del suspiro. El sol en lo alto, engendrado por el balbuceo sur de una vieja guitarra y el grito verde y llano de la pradera, fue luz original de la poesía. El después es el ahora, el tiempo donde devanan los sueños, donde las palabras, cada vez más precisas, no intentan llegar a la otra punta. Bueno, algunos aspectos de este poema: las calles grises, los ríos negros, que es uno, pero aquí aparecen como ríos negros. Quizá porque el río nunca es el mismo, así como dijo Heráclito. El balbuceo sur de una vieja guitarra que aparece en unos cuantos poemas posteriores. El tiempo donde devanan los sueños. Bueno, es muy significativo ese verbo, devanar, ovillar. En una época de mi niñez, mi mamá se encargaba a hacer ropa de lana. Ella compraba la lana, la mandaba a hacer las prendas, los buzos fundamentalmente, pero lo que fuera de lana, puede ser una bufanda, y después vendía ya la prenda hecha. Ahí estaba la ganancia, ¿no? En comprar la lana a un buen precio, hacer una prenda y después venderla. Pero resulta que la lana había que devanarla o había que ovillarla y yo recuerdo
un instrumento llamado devanador, una especie, contaba de dos partes, una especie como de cruz metálica que se plegaba, donde ahí se ponía la lana, y después por otro lado un carretel que tenía una manija y uno lo iba dando vuelta, y esa lana que estaba suelta, que estaba dispersa, se iba ahuyando, ¿no? Primero, los devanadores pueden tener una manija como puede ser eléctrico. Digo esto porque mi mamá tenía primero los devanadores manuales y después había devanadores eléctricos. Lo recuerdo perfectamente. Y quizás esa palabra devanar o el devanador, comenzó a formar parte de mi universo cultural, ¿no? Es muy rara que aparezca, ¿no?, en un poema. Y digo esto ¿por qué? Porque ahí está el estilo, ¿no? El estilo es el hombre, la vida, los acontecimientos que vivió. Entonces, por eso elijo la palabra, el tiempo donde devano los sueños. Ese instrumento que sirve para ovillar también sirve para desovillar, ¿no? Que sería como más pertinente para el poema, ¿no? Devanar ese hilo, que a su vez como una metáfora del hilo de la vida, ¿no? Ese hilo de la vida que nace y se arrastra y se devana o se desovilla en esas calles grises, en esos ríos negros, entre el balbuceo sur de una vieja guitarra. Todo eso es lo que da el origen a la poesía. Arrepentimiento. Lo confieso, he asesinado mariposas. Solía salir junto a mi hermano cuando el sol calcinaba la siesta, armado de una rama, cuanto más frondosa mejor. El día, que caía cuesta abajo a morir en el río, se fragmentaba en mariposas. Las había amarillas, naranjas en su mayoría, y otras que parecían tener un reloj entre las alas. Venían volando por la claridad, esquivando invisibles, como si supieran de la existencia del gigante que las esperaba. Venía zigzagueando su tiempo de serpentina, regalando su frágil belleza sin prever la precipitación de rama de naturaleza violentada. Venían con el sol de las chicharras en su baile rítmico y silencioso a morir a plena luz el lúdico asesinato. Qué pena da confesarlo. He asesinado mariposas, he sido un vil soldado que levantó sus armas contra la belleza. Este es un poema que yo lo he leído muchísimo, es un poema que ganó el premio Sacra Leal de Poesía en el año 2018, un concurso organizado por Cuentamontes de Alicante, España. Es un poema que ha sido traducido al alemán, al árabe, al bengalí, al catalán, al chino, al francés, al griego, en fin. Es un poema que ha estado en concursos de declamadores, por ejemplo, en el concurso de Chinú, que es uno de los concursos de declamadores más importantes de aquí, de Colombia. Lo declamó la niña María Laura Duque. Es un poema que ha sido analizado, estudiado literariamente. Ahí está para mostrarlo el estudio que hace el profesor Hugo Ultra, un estudio que fue publicado en el diario Crónicas en el mes de marzo del año 2019, y un poema que de alguna manera dio origen a las ilustraciones que hizo Ariel Ganaim para ese intercambio literario y pictórico titulado Pintura, palabras pintadas como los pájaros, que se publicó en la revista Va de Nuevo en el mes de julio del año 2020. Son 15 poemas míos que fueron ilustrados maravillosamente por el artista plástico mercedario Ariel Ganaim. Y si bien son 15 pinturas, 15 poemas, el poema que dio origen a ese intercambio, el primer poema que ilustró Ariel Ganaim fue Arrepentimiento. Vida. Con la piel sujetándome, conteniendo pecho, sueño y palabra, me siento sobre el recuerdo de mi niñez. Hay un árbol de paraíso que ahora descubro que lo es,
Un niño reflejado en vidrios polvorientos que pasa y sin saber observa el recuerdo que será la vida que está haciendo en este lugar sucesivo y arbitrario como el signo que lo crea. Bueno, acá aparece el tema de la niñez tan importante dentro de la obra y aparece este árbol de paraíso que a su vez también forma parte de un cuento titulado Salida de pesca que está en el libro El más acá de la señora Visconti. Recuerda un gran árbol de paraíso que había en la casa de mi abuelo materno, en la casa de Jorge Eusebio Pujolar. Paraíso en cuya sombra yo me senté tantas veces con mi abuelo a hablar de literatura, a compartir algunos textos, a escuchar algunos tangos. Cosmos 1984. En el año 1984 yo tenía 8 años. Eso es lo que intenta recrear este poema. No me refiero a Orwell, a George Orwell, ni a su obra 1984. Dice el texto: una luz dulce de mandarín en otoño calienta el viejo patio de mi niñez. La fantasía es un colchón de hojas en el suelo, murmurando con un viento de lenguas invisibles. Lo poético ya está allí. Es el silencio de ese patio a plena luz, ese niño amando su soledad, absorto en el diamante que deja al pasar un caracol. Lo mágico es ese lugar sin mar, sin pantalones blancos, sin perfumes corrompidos. La felicidad es la sombra de un árbol donde viven los pájaros, la sombra que se arrastra en silencio con olor a mandarinas para comunicarse con el viento, las hojas y las ramas de diamante. Levántate y anda. En el balbuceo de poesía de los pájaros pintados percibo algunas gemas, algunas líneas directrices y también zonas oscuras, ingenuas, inexperientes. Pero fue necesario el vuelo de las aves, el vértigo en las alas, el abismo transmutado en andamio, cimiento, muelle. Como en este poema, de alguna manera reflexiono sobre los poemarios anteriores, sobre poesía de los pájaros pintados, lo necesario que fue escribir poesía de los pájaros pintados, igual con algunas zonas oscuras, algunas cosas que no me terminaban de convencer, o que no me terminan de convencer, pero que están ahí, porque fue necesario, como dice, pero fue necesario el vuelo de las aves, el vértigo de las alas, el abismo transmutado en andamio, cimiento, muelle, porque muelle se titula el poemario del año 2015. De alguna manera están mis dos poemarios conjugados en este poema. La casa de los pájaros. Aquel árbol era la casa de los pájaros. La sombra no era más que un defecto profesional de viejo pino. Las piñas no eran más que rústicos adornos. El viejo pino inclinado donde yo me trepaba cuando niño era la casa de los pájaros. Me acordaba de este poema hace unos días porque el próximo 17 de marzo, ahora, en unos pocos días, se van a estar festejando los 100 años de nacimiento de mi abuela Nilda Dotti Larrea, casada con Juan Francisco Cheye. Y este pino inclinado estaba en la casa de mi abuela. Y los primeros recuerdos que yo tengo con mi abuela transcurren en esta casa. En la casa donde había un pino inclinado, donde viven los pájaros. A don José. ¿Guardará este sitio algún vestigio, al menos en algún rincón del viento, del paso de José Artigas? El eco del grito libertario, los jirones del pueblo bravío, todavía se estarán dilatando bajo los eucaliptus del río. Ya no se ven en la entrada del pueblo los cascos de los caballos impresos en el barro. Lejos parece haber quedado aquel caserío descrito por Larrañaga en ese diario que le leía a mi abuelo bajo los paraísos del cerro. La nota gris de un tero, el perfume de la tierra mojada y el sabor de la carne son marcas de identidad en la eternidad de esta esquina del mundo. Y José Artigas, José Gervasio Artigas, el revolucionario de los hoy libertadores,
el que libertó esclavos, el que luchó junto a los indios por una patria grande, una patria de todos. ¿Será que hoy solo es polvo de letras en el silencio oscuro? Bien, recuerdo la figura de José Gervasio Ortega en este poema, pero me interesa los versos que dice: lejos parece haber quedado aquel caserío descrito por Larrañaga en ese diario que le leía a mi abuelo bajo los paraísos del cerro. Damaso Antonio Larrañaga publicó en el año 1815 el diario de viaje de Montevideo a Paysandú, donde llega a Mercedes y describe cómo era la realidad de Mercedes en el año 1815. Yo le leí este libro, el diario de viaje de Montevideo a Paysandú, a mi abuelo, bajo ese paraíso al que hice referencia en un poema anterior. Y mi abuelo me lo iba comentando algunos pasajes no solamente de la llegada a Mercedes, sino de la llegada a Paysandú, de la salida a Montevideo, en fin. El cuchillero. Un esquivo pez de luz, como un tajo de plata a la noche, desató la tormenta. En la esquina del triste farol cayó la sangre negra y se arrastró en la sombra como una serpiente de 1000 cabezas, moribunda, agónica de borbotones. La luz de luna derramada en los viejos adoquines lustró todavía más los mocasines en fuga. Después todo fue silencio, quedó sola la esquina, el farol, los adoquines y hasta la luna en el cielo. También elegí este poema para leerles porque ahora, el próximo 24 de junio, se estarán cumpliendo los 90 años de la muerte de Carlos Gardel de la ciudad de Medellín. Yo estoy preparando una conferencia sobre la vida de Carlos Gardel para la Academia de Historia de Norte de Santander. Entonces, aparte de abordar la obra de Gardel, los principales momentos de la obra de Gardel y algunos acontecimientos, quiero cerrar esa conferencia con algunos poemas míos que tienen como un dejo arrabalero, tanguero, influenciado también por esa literatura que ha estado tan presente en mi vida, como es la de la milonga, la de los tangos, la de la música popular, la música típica. Entonces este poema tiene indudablemente un dejo tanguero. Se inscribe también toda esta temática en un libro que estoy escribiendo sobre los letristas del tango. Pero bueno, van a ser 11 capítulos, cada uno de ellos dedicado a un gran poeta del tango, y recién voy por los dos primeros. He abordado al de Ángel Villoldo, que de alguna manera es el padre de las letras de tango, de lo que fue los principios del tango, y bueno, y el padre de lo que fue el tango canción, que fue Pascual Contursi con Mi Noche Triste. Pero recién voy en el comienzo del libro. Emilio y Gabriel o la libertad del Había que llegar a la casa de Emilio en medio de la helada, traspasar el portón del garaje y entrar. Allí estaba la sala, el living comedor, el sitio de reuniones, la sala de fumadores y no fumadores. Allí estaba toda la casa. Mis recuerdos siempre son de un invierno de vino maguay, tabaco cerrito, de largas conversaciones con el fachi, de encuentros y desencuentros. Siempre los recuerdo en invierno, alrededor de una mesa rústica, con platos humeantes, vasos rojos, carcajadas y migas de pan. Qué buenos amigos, se parecían tanto a la libertad. No sé con certeza qué ha sido de ellos. No tengo maguay y ya no fumo, pero tomaré este vino, celebrando sus vidas, agradeciendo a la mía habérmelos puesto en el camino. Salud. Este poema recuerda dos amigos, uno que ya no está entre nosotros, Emilio González, y otro que sí está entre nosotros, que es Gabriel Fassionato, pero que yo he perdido de vista hace tanto tiempo que no sé nada de él. Vaya un saludo para Gabriel Fassionato, para el Fachi, si por una de esas casualidades llega a ver este video, y vaya un recuerdo
para el gran amigo Emilio González. Ausencia de ti. Este es un poema que escribí en un periodo de tiempo muy breve donde mi esposa se fue a vivir a Bogotá y yo quedé aquí solo. Un desierto con objetos que dejan caer su sombra muerta por la falta de tu aliento. Un brillo tenue y triste de cristales, incomparable al resplandor de tus ojos, permanece inmóvil tras una luz polvorienta. Un vacío de gotas repetidas, una ausencia de sonidos blancos, de gustos verdes y olores naranjas han despoblado este refugio. Pero todo pasará, llegará la vida y tendrá tus ojos. Del mismo barro, está dedicado a la memoria del pintor Carlos Federico Sáez, 1878-1901. Un 14 de noviembre, 98 años antes de mi 14 de noviembre, naciste allí, igual que yo, a orillas del Un, en la ciudad coqueta del pequeño país. Hoy estoy lejos de allí, como lo estuviste tú, y te recuerdo las cosas de la vida, Federico. Tú pintando la sombra del Coliseo y yo escribiendo desde esta muralla centenaria otros tiempos y otros espacios para dos llamas de diferentes tiempos encendidas en el mismo espacio. Qué lindo sería manipular estos conceptos y encontrarnos de pronto en un fantástico bar de cualquier país, porque nuestra conversación, nuestro diálogo, nuestro vino compartido sabría igual en cualquier lugar, porque la geografía se reduciría a alguna mesa de madera. Vernos, por ejemplo, en 1950, un año sin nosotros, sin un hombre que 57 años antes se retrató con una flor en el ojal y sin un hombre que 75 años después escribió sobre una muralla hecha a punta de dolor ajeno. Hablar de mi futura poesía y de tu pasada pintura, de tus escasos y nerviosos trazos y de mis pequeños poemas surrealistas. Quizá te sirva para pintar tu cabeza de viejo y yo te use para escribir y crear del mismo barro, ese que es fruto de la tierra antigua y del río Negro, que sin ser el mismo nunca, siempre será nuestro. Mientras leía este poema dedicado a la memoria del pintor Carlos Federico Sáez, veo que hay muchísimas cosas para analizar y que es un poema que amerita un buen estudio. Me gusta mucho. Es un poema que fue ilustrado también por Adrián Galain, no para esa serie a la que hice referencia, no para la serie Palabra pintada como los pájaros, sino para mí. Me lo regaló una pintura amplia que estoy viendo aquí enfrente mío, que me la trajeron mis padres en el año 2019, cuando vinieron a visitarme, me la entregaron en Cartagena de Indias. Y significativo porque este poema fue escrito en Cartagena de Indias, como dice ahí, escrito sobre una muralla hecha a punta de dolor ajeno, como fueron hechas las murallas de Cartagena. De este poema también hay un video realizado por el artista visual mercedario Alexi Moranti del año 2021, cuando se hizo el homenaje a Carlos Federico Sáez por parte de Taller al Sur. Y me despido con este poema titulado Diagonal Santander. Voy a escribir el poema que no pude escribir cuando quise escribirlo, sentado en un café con mi revista impresa, anacrónica, intempestiva, mirando la avenida. No lo pude hacer ante el rostro múltiple y fastidiado del calor, desde ese sitio aireado y panorámico. Una sombrilla roja como un fruto de sangre me recordó la costa. Un cartel llamando a la barbarie de no sé qué corrida me recordó a Macondo, a mi espera cataquera, resistente a la sangre, debajo de unas gradas donde se apretujaban los buen día y los poetas que no son como yo. No lo pude escribir, rodeado de murmullos, sonidos electrónicos y caras satisfechas de café granizado. Ahora no recuerdo el poema que no pude escribir cuando quise escribirlo. Quizá viva fragmentado en textos posteriores, en versos escritos sin impertinencia vital y literaria, sin interrupción de la sangre violentada. No lo recuerdo y duele, eran versos de amor. Este poema tuve la suerte de poderlo leer en el lugar donde lo escribí. El Café Juan Valdés lo leí hace poco, ahora en julio del 2024. El video ustedes lo pueden encontrar aquí en el canal. Es un poema que de alguna manera tomo la idea del humorista uruguayo Juseca, de un cuento
Cuento perdido se titula, y es que él pierde un cuento y bueno, habla de que el cuento no sabe lo que pasa, que seguramente viva en otros cuentos. Y me pareció buena idea para escribir un poema sobre algo que no puedo escribir. Yo creo que se puede establecer de alguna manera un paralelismo con lo que hago en Oda a la página en blanco. Recrea un episodio que viví en la ciudad de Aracataca en el año 2017, cuando yo gané el concurso nacional de ensayo sobre una obra de Gabriel García Márquez. Ahí fuimos y visitamos en Pentágono de recitales, entre otras ciudades, Aracataca, cuna del Nobel Gabriel García Márquez, y por esas grandes casualidades asistí a una corraleja y bueno, no me gustó nada, y fruto de eso salieron algunas ideas que aparecen en este poema. Bueno, queridos amigos, son muchísimos más los poemas de las flores del tiempo, pero bueno, quise compartirles algunos textos para que ustedes tengan una idea de la temática de los poemas que componen el libro. Muchísimas gracias y será hasta la próxima.